Pero ¿por qué es tan importante manejar el tema de género? ¿Acaso tiene un impacto en nuestros estudiantes? ¿Tiene un impacto en nuestras aulas? Para poder hablar de eso tenemos que poner el contexto más ampliamente. Nuestra institución se encuentra en México y México es un país que si bien ha hecho muchos pasos, ha dado muchos pasos hacia adelante, también es un país donde ser mujer es un poco más peligroso que ser hombre. Para poder poner el contexto más amplio podemos hablar de temas bastante más fuertes. En particular sabemos que en México tan solo en el año anterior hubo 800 casos de feminicidio, es decir, casos de homicidio que tuvieron que ver con el hecho de que la víctima fuera una mujer. Podemos ubicar también que México es uno de los países donde pues ser mujer es un poco más peligroso y a veces bastante más peligroso. A nivel mundial inclusive esa estadística puede ir variando, pero en la mayoría de los países ser mujer sigue teniendo un impacto en la vida de la persona y no siempre es algo que les afecta de forma positiva. Podemos ver, por ejemplo, que en una estadística mundial las niñas son 2 veces más propensas que los niños a sufrir violencia doméstica. A diferencia de los niños, cuando las niñas crecen, esa experiencia de violencia no disminuye, sino que solo va en aumento. Las mujeres adultas son mucho más propensas que los hombres a sufrir violencia doméstica. Podemos pensar que eso es algo que ocurre externamente al aula y sería correcto. Sin embargo, es algo que no deja de tener un impacto. Una persona que vive violencia, que vive discriminación, que vive menos acceso a oportunidades, también se va a ver afectada e impactada en lo académico. Y como docentes es muy importante para nosotros generar un ambiente que promueva algo diferente, que genere esa seguridad de poder existir como una mujer o como una persona de la comunidad o inclusive como una persona discapacitada, una persona neurodivergente. De la misma manera que hablamos de que ser mujer es un poco más peligroso en México que ser hombre, podemos ver que pertenecer especialmente de forma abierta a la comunidad LGBTQ+, va a ser un poco más peligroso también. En particular vamos a ver que México es el segundo país más peligroso para ser ya sea gay, lesbiana, trans, etc., de todos los países en América Latina. Inclusive a nivel mundial, México se mantiene como uno de los peores países en ese sentido. Especialmente fuera de la Ciudad de México es bastante peligroso pertenecer a la comunidad o ser abierto con esa parte de tu identidad. Y si bien sabemos que es algo externo a nosotros, pero también es algo que no se queda totalmente fuera del aula, porque seguimos existiendo dentro del mismo contexto sociocultural. Como docentes tenemos el gran poder y también la gran responsabilidad de poder generar un entorno que le dé la bienvenida a diferentes tipos de alumnos y que sea un factor positivo en una situación que de otra forma podría ser bastante más desagradable. Vamos a ver que a nivel estadístico, las personas más afectadas, en particular en mayor riesgo de sufrir la violencia, son las personas trans, los que son o pertenecen a la comunidad no binaria, por lo cual podemos tener especial consideración de cómo impacta el género en esa situación. Son temas que pueden ser difíciles de hablar, pero también tienen un impacto en nuestra labor docente, ya que tanto nuestros estudiantes como nosotros vivimos en un contexto sociocultural más amplio. Y en particular, necesitamos considerar cómo es que lo que hacemos dentro del aula puede llegar a impactar a los alumnos, que de por sí pueden tener vivencias complicadas o tener riesgo de violencia externo al aula. En los siguientes videos vamos a hablar un poco más y ahondar en la diferencia entre diferentes elementos de género, por ejemplo, la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. Continúa con el curso.